Estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Cada uno de nosotros sabemos que estamos estudiando esta carta versículo a versículo sin omitir ningún pasaje, y hoy nos encontramos en el capítulo 2. Hemos comenzado la semana pasada en el capítulo 2, verso 4 al 8, que nos toca compartir en el día de hoy. Y hacemos lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Oremos. Padre, gracias. Nos presentamos delante de ti, dándote las gracias por este tiempo. Rogamos, Dios, que tú ministres en nuestros corazones a través de tu palabra. Y Padre, ruego la obra de tu Espíritu Santo en mi vida, entendiendo que estamos incapacitados cada vez que nos toca estar de este lado, Señor, de compartir tu palabra. Señor, ayúdame, derrama de tu gracia a través de tu Espíritu, Señor, y prepara los corazones de mis hermanos, de tu iglesia, para obedecer tu voz, para escuchar tu voz y para responder en obediencia. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. Como les decía, continuamos con esta carta de primera de Pedro, una carta hermosa en la cual ya hemos pasado un capítulo. Hoy nos encontramos en el capítulo 2, una sección maravillosa que nos va a hablar de Cristo, pero voy a hacer un resumen de todo lo que hemos visto. Las personas que gustaron del privilegio de la salvación, como el apóstol Pedro nos vino hablando, el privilegio de haber sido escogidos, el privilegio de tener una herencia, el privilegio de ser guardados por Dios, el privilegio de conocer a Cristo. Cada uno de estos privilegios, el apóstol Pedro nos dijo que demanda una vida de santidad. ¿Recuerdan lo que hemos visto durante toda esta semana? Claras evidencias de que estamos preparando nuestras vidas para agradar a Dios. Peleando con el pecado, preparando nuestras mentes, negándonos a nosotros mismos, a moldarnos a los patrones de este mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es un Dios santo. Porque sabemos que Dios es nuestro Padre y es nuestro juez. Estos privilegios también han demandado el amor fraternal entre hermanos, un amor desinteresado, aprovechando cada circunstancia para amar a nuestros hermanos con un corazón puro. ¿Por qué? Porque estamos capacitados para amarnos unos a otros. Porque estábamos muertos espiritualmente y Él nos ha dado vida por medio de su palabra, la cual debemos desear, lo que hemos visto la semana pasada. Debe haber un deseo constante de nutrirnos de esa leche espiritual de la palabra, para poder crecer en santificación en nuestras vidas como cristianos. Sin ella, sin la aplicación de ella en nuestras vidas y sin la obra del Espíritu Santo en nosotros, esto sería imposible. Jamás podríamos cumplir lo que se nos demanda en esta carta. Pero ahora el apóstol Pedro les va a hablar de otro privilegio que los cristianos tienen, de un privilegio más. Y eso es lo que vamos a compartir en el día de hoy. El privilegio de acercarse a la piedra viva. El privilegio de acercarse a la piedra viva. Y vamos a ver esta idea en 3 puntos.
la invitación que hace el apóstol Pedro a acercarse a la piedra viva, la implicación o las implicaciones que traen al acercarse a la piedra viva y por último, el rechazo de la piedra viva. Rápidamente comenzamos con nuestro primer punto. La invitación que hace el apóstol Pedro a acercarse a la piedra viva. Versículo 4. Ustedes me puedan acompañar ahí. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El apóstol Pedro está invitando a venir, a acercarse a la piedra viva. Eso es lo que está haciendo. Acercándoos, acercarse a la piedra viva. Y enseguida podemos pensar que está invitando a acercarnos a Él para salvación. Y es verdad, eso es lo que implica esta palabra. Implica que debemos acercarnos a Él para salvación. Pero no solamente es acercarnos a Él para salvación, para huir de la ira venidera, para obtener el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. No solamente es acercarnos a Él para tener esa esperanza futura de nuestra vida futura, sino también esto encierra, o por lo menos lo que más resalta el acercarnos del apóstol Pedro, es acercarnos a Él para tener una íntima relación con la piedra viva. Quedarnos con Él, acercarnos y quedarnos con Él. Esa es la idea. Pero ahora la pregunta inmediata que nos hacemos, ¿quién es esa piedra viva? ¿De quién está hablando el apóstol Pedro? ¿Quién es aquellos que tenemos que acercarnos a Él y permanecer en Él? Y Pedro está usando una metáfora de la piedra. ¿Para qué? Para presentarnos a Cristo. Él quiere apuntar a Cristo cuando habla acerca de la piedra. Y la piedra, o piedra, muchas veces se refiere a una piedra preciosa tallada, pero por lo general significa una piedra de construcción. Esa es la idea. En el Antiguo Testamento, Dios es apuntado, o Dios es designado, o el Antiguo Testamento mejor muestra a Dios como la piedra. Eso lo vemos en los evangelios, en los salmos constantemente. Vemos los salmistas mostrando a Dios como una roca, como una piedra. El libro de Deuteronomio también. Y la idea es el cimiento, es la fortaleza del pueblo de Dios. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vemos esta palabra, piedra o roca, la piedra es Cristo. La piedra sobre la cual la iglesia es construida. Cristo es la roca, Cristo es la piedra. Ahora pudiéramos pensar, tenemos muchos textos como para ver esta idea, pero en resumen, pudiéramos pensar lo que el apóstol Pedro está presentando, o la imagen que podríamos pensar en esta mañana, es de una piedra que está perfectamente diseñada, conformada, está tallada para convertirse en la única piedra angular de la iglesia, sólida. Y no es una piedra más en la cual la iglesia está siendo construida, sino que el apóstol Pedro dice que ella es una piedra viva. Es una piedra viva, la cual la iglesia está siendo construida. Y la invitación que él está haciendo a su audiencia es acercarse a esa piedra viva, a tener comunión con esa piedra, a aferrarse, a permanecer en esa piedra viva. Dedicar nuestras vidas en conocerla, en amar a esa piedra. Y él dice que esa piedra viva, ha sido desechada por los hombres, dice nuestro texto. Desechada. Esa piedra fue desechada. Inmediatamente se nos vienen a nuestra mente los líderes religiosos, los judíos.
aquellos que pedían a gritos que Cristo sea crucificado, que buscaban en cada ocasión prenderle, buscaban ocasión para que Él pudiera caer, buscaban ocasiones para matarle. Vemos los relatos de los evangelios. Pero sin embargo, estas palabras tienen implicaciones para todos aquellos que rechazan a esa piedra viva. No solamente está apuntando, pudiéramos decir, a los líderes religiosos, al pueblo judío, sino todos aquellos que han desechado a esa piedra viva. Los líderes religiosos esperaban al Mesías, ellos estaban esperando. Y cuando nuestro Señor Jesucristo afirmó por medio de sus hechos, mostrarles que Él era el Mesías prometido, que Él era aquel que las Escrituras anunciaban por medio de su señorío, por medio de su divinidad, de sus milagros. Él apuntaba a esto. Él es el Mesías. Pero sin embargo, ellos lo rechazaron. Rechazaron a la piedra viva de la iglesia. Ellos no quisieron a ese Mesías. ¿Y cómo sabemos esto? Por los relatos de los evangelios. Podemos ver que Jesús no daba la talla, no daba con los parámetros, con los estándares de los líderes religiosos. Así que le rechazaron, así que le odiaron. De ninguna manera iban a aceptar a una persona mansa y humilde que esté dispuesta a dar su vida en la cruz del Calvario por su pueblo. El Señor no cumplía ninguna, no llenaba ninguna de sus expectativas. Sin duda ellos buscaban un líder religioso, un líder político, alguien que los libere de la opresión que tenían de Roma. Pero a pesar de la incredulidad de aquellos que le rechazaron, que no aceptaron a esa piedra, y a pesar que hoy en día, hermanos, hay personas que rechazan a esa piedra viva, hoy también hay personas que están viviendo a espaldas de Dios, como lo éramos nosotros también. Hay personas que odian a Dios, hay personas que no aman a esta piedra, hay personas que no valoran el sacrificio de Cristo. No valoran. Y eso es una forma de rechazar a la piedra viva. De todas maneras, mis queridos hermanos, esto no disminuye, no resta, no borra, no opaca el valor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por más que le rechacen. ¿Por qué? Porque Dios es la piedra escogida y preciosa por Dios. No depende de quién le rechace, Él es precioso igual. Fue el plan de Dios de la eternidad escoger a esta piedra preciosa para que sea la base sólida en la cual la iglesia está siendo construida. Esta piedra es preciosa, le acepten o le rechacen. Esa piedra es preciosa, es de un valor incalculable, es valiosísima, de muy alto precio. Una piedra angular, perfecta y viva. Y por más que este mundo le dé vuelta a la espalda, y por más que este mundo no venga a esta piedra y se aferre a ella, ella seguirá siendo una piedra preciosa. En palabras de Mateo, Él es la perla de gran precio. Aquel que la encontró, vendió todo lo que tenía para obtenerla. Ese es nuestro Dios. Isaías 28:16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no será apresurado. Y el apóstol Pablo dice, en otras palabras,
en el libro de los Filipenses. Todo lo que tengo, todo lo que he obtenido durante mi vida, lo estimo como pérdida. Lo estimo como basura. ¿Por qué? Por el incomparable valor de conocer a Cristo. ¿Saben por qué, hermano? Vemos en las Escrituras personas que dieron su vida por esta piedra. Durante años y años, personas dando su vida, misioneros dando su vida por esta piedra. Porque Cristo es la perla, porque Cristo es la piedra de gran precio. Cristo es invalorable. Él es incalculable. El valor que tiene Cristo va más allá de lo que nosotros podamos tener en este mundo. Cristo es la piedra de gran precio. Si te acercas a Él, si vienes a Él, como dice el apóstol Pedro, si te aproximas cada vez más a Él y te quedas con Él, con esa piedra, entonces eso traerá implicaciones a tu vida. Habrá cambios en tu vida. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. La implicación de acercarnos a la piedra viva. Nos otorga vida, nos edifica, nos construye como casa espiritual, como sacerdocio, con un propósito por ofrecer sacrificios a Dios. Verso 5, seguimos leyendo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esta es la primera implicación de acercarnos a la piedra viva, es que nos otorga vida. El acercarnos a Él nos otorga vida, así como Cristo es una piedra viva, también los que se acercan a Él son como piedras vivas. Cuando nos acercamos a Cristo por medio de la fe, por medio del arrepentimiento y nos unimos a Él por medio del Evangelio, compartimos la vida de Él, la vida de Cristo mismo. Y nuestro Señor Jesucristo ahí en Juan 17:21, y me gustaría que lo podamos leer en la oración sacerdotal, es conocida. Nuestro Señor Jesucristo está orando por sus discípulos y nos deja en claro esta unión y esta relación que hay cuando nos acercamos a la piedra viva. Juan 17:21, el Evangelio de Juan 17:21. Dice así, está orando nuestro Señor, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que este mundo crea que tú me enviaste. Y esto es lo que nos habla de nuestra unión con Cristo, de poder acercarnos a esa piedra y por medio de acercarnos a Él nos da vida. Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Porque cuando nosotros pensamos en las Escrituras, la Biblia declara que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia declara que no hay vida espiritual en las personas, que estamos alejados de Dios. No hay capacidad de poder acercarnos a Él, a esta piedra viva. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si somos cadáveres espirituales? ¿Cómo es posible acercarse a la piedra viva para obtener vida? ¿Cómo es posible? Y esto es algo que el apóstol Pedro ya nos ha venido hablando allí en el capítulo 1, ni bien comienza esta carta, en la salutación. Pedro ya nos vino hablando de que Dios nos eligió. Dios nos amó desde la eternidad. Él decidió amarnos, decidió salvarnos de pura gracia y de pura misericordia, sin que nadie haya hecho nada. Pero Él ha usado un medio
para darnos vida, para que nosotros podamos acercarnos a esa piedra viva que es Cristo. Él ha usado el medio de la palabra, Él ha usado el Evangelio. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no por simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fue por medio de la palabra de Dios que pudimos acercarnos a esa piedra viva, contemplar a Cristo como la piedra preciosa que nos dice las Escrituras. Fue por medio del Evangelio que nosotros pudimos acudir. No hay otro medio de poder acercarse a Él. Esa es la obra divina en aquellos que Él ha elegido. La unión que tenemos con Él fue esa obra que Dios mismo hizo. Ninguno de nosotros puede decir, Señor, yo me acerqué a ti por mis propios méritos. Fue Cristo mismo, la obra del Espíritu Santo, por medio de su palabra y del Evangelio, el poder acercarnos a esa piedra viva. Ahora, ¿qué significa ser piedras vivas? Simple. Es que cada creyente tiene la vida de Cristo. Cada creyente tiene vida eterna en Cristo. Están unidos a Él. Hay una unión. Hay una unión con Cristo. El poder acercarnos a Cristo es que Él nos da vida y nos une a Él mismo. Pertenecemos a Cristo. Estamos unidos a Él como una piedra de un edificio espiritual, el cual Cristo es la piedra principal de esa construcción. Esta es la segunda implicación, es que nos edifica también, como casa espiritual y como sacerdocio santo. Leemos ahí nuestro texto, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Se requieren muchas piedras para edificar un templo, muchas. Ahora, siguiendo esta analogía que usa el apóstol Pedro, los creyentes representan cada una de ellas. Al acercarse al Señor, Él va colocando a cada piedra en su lugar. Él está construyendo su casa. Se requiere de muchas piedras y cada uno de nosotros, lo que hemos respondido al mensaje del Evangelio, somos esas piedras vivas, la cual Dios está construyendo sobre la piedra principal que es Jesucristo. Estamos siendo edificados, la idea, como una casa espiritual. Efesios 2, 20, 22, si usted me quiere acompañar ahí, el apóstol Pablo le dijo lo mismo, en otras palabras, a los efesios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es Dios quien está edificando su iglesia. Es Dios el que la está construyendo. Él es el constructor. Y cada creyente es esa piedra viva. Y cada creyente es parte del templo espiritual de Dios que Él está formando. Él es el tabernáculo de Dios. La casa espiritual de Dios. Qué maravillosos estos términos, hermano. La casa de Dios, el templo de Dios. Estamos siendo construidos, tenemos vida en Cristo, compartimos su vida. Qué maravilloso. Cuando miramos nuestras vidas, lo que éramos, cuando estábamos de espalda a Dios y recordamos todas estas cosas. Pero cuando venimos acá y vemos estas verdades, eso, hermano, lo único que nace de nosotros es agradecimiento a Dios. Nada de esto merecemos. Pero claro, esto demanda una santidad en nuestra vida. Demanda un apartarnos del pecado cada vez más. No podemos vivir
la vida que tenemos hoy de la manera que nosotros queramos. De ninguna manera. Es por eso la tercera implicación de acercarnos a la piedra viva. Es que cada creyente es un sacerdote. Cada creyente es un sacerdote. Es un honor, hermano, que Dios no solo nos construya como piedra viva, como casa para sí, en el cual Él mora y en el cual Él es adorado, sino que también nos construya como un sacerdocio santo, como un sacerdocio santo, que significa que este sacerdocio está dedicado y separado para Dios, exclusivo para Dios. Así que somos sacerdotes. Y cuando la Biblia habla, podríamos pensar ahora de esto de sacerdotes, cuando la Biblia habla de sacerdotes debemos entender que los sacerdotes establecidos por Dios en los tiempos bíblicos eran gente que habían sido elegidas por Dios para ejercer el servicio a Dios, amando a la gente, intercediendo ante Dios por la gente que quería acercarse a Dios. Eran gentes ungidas por Dios, llamadas por Dios, tenían acceso confiable a Dios, a la presencia de Dios. Y Pedro dice que aquellos que se acercan a Cristo, a la piedra viva, también hemos sido llamados, hemos sido elegidos por Dios y tenemos acceso confiable al trono de la gracia. Solo los sacerdotes podían entrar en el lugar santísimo para ministrar. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Pero ahora la descripción de Pedro dice que nosotros podemos entrar también a ese lugar por un solo medio. Por un solo medio. Por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, que nos ha abierto ese camino, que ha rasgado ese velo, como nos dice el libro de Hebreos, que nos dividía de la presencia de nuestro Dios. Hoy podemos entrar a la presencia de nuestro Dios por medio de Cristo. Hoy podemos acercarnos a Él y poder contemplar su hermosura. Hoy podemos contemplarlo como la piedra preciosa y escogida por medio de la sangre de Jesucristo. Pero esto tiene un propósito de ser aquellos sacerdotes. Y el apóstol Pedro dice que el propósito es para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es un privilegio que aquellos que se acercan a la piedra viva, que pueden ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Y la idea no es como en el Antiguo Testamento, traer animales. No es traer animales aquí y ofrecerlos a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo fue el Cordero perfecto, sacrificado una sola vez y para siempre. Ya no debemos traer animales y sacrificar. Él es nuestra ofrenda perfecta, que quitó el pecado de todas las personas del mundo. Él fue presentado una sola vez y para siempre. Entonces, no está hablando de traer animales, pero sí las Escrituras nos hablan que como sacerdotes tenemos nuestros propios sacrificios, que tenemos que presentar cada uno de aquellos que se han acercado a esa piedra viva. Debemos darles nuestros cuerpos, dice Romanos, puede anotar ahí, Romanos 12, 1 al 2. Nuestros cuerpos como sacrificio vivo, nuestra vida completa, nuestros cuerpos completos, presentarlo delante de Dios como un sacrificio vivo, que esto es agradable delante del Señor. Nuestros labios, nuestras alabanzas, como dice Hebreos 13:15, frutos de labios que confiesan a Cristo, esto es un sacrificio a Dios. Las buenas obras que hacemos por otros, Hebreos 13:16, los recursos que tenemos, que compartimos
en el servicio a Dios también son un sacrificio espiritual. Filipenses 4:10, incluso las personas que ganamos para Cristo, para su gloria, es un sacrificio vivo. Romanos 15:16, ofrecemos estos sacrificios mediante Cristo, porque solo y entonces en Él son aceptados delante de Dios. Si hacemos estas cosas por nuestros propios méritos, por nuestros propios placeres, para nuestra propia gloria, entonces no serán aceptadas por Dios. Presentaremos cada cosa. Sin embargo, Dios no la aceptará, porque no lo hacemos con la motivación correcta. Nuestros sacrificios no serán aceptables delante de Dios como sacerdotes. Al acercarnos a la piedra viva nos da vida, nos edifica, nos hace sacerdotes con el propósito de ofrecer sacrificios aceptables a Dios, de presentar nuestra vida en ofrenda, en olor fragante hacia nuestro Dios. Pero por último, el apóstol Pedro nos dice que esa piedra fue rechazada, el rechazo de la piedra. Los edificadores desecharon a la piedra viva. Pedro dice, esto es lo que contiene las Escrituras, como la base de su argumento, ahí en el versículo 6 en adelante, como la base de lo que él está diciendo. Dice así, por lo cual también contiene la Escritura, y él cita a Isaías. He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. Y Pedro agrega algunos detalles más de esta piedra, mirando el libro de Isaías. Dice, esa piedra es principal, la más importante del ángulo. Es una piedra que si la tocas, si la mueves de ese lugar, todo se viene abajo. Ella es escogida, ella es preparada para ese lugar. Ella es preciosa. Y el creyente, el que creyera en Él, el que creyera en esta piedra preciosa escogida por Dios, no será avergonzado, jamás. Nadie, hermano, pero nadie será defraudado jamás por esa piedra. Si depositas tu fe, si depositas tu confianza, si entregas toda tu vida a esa piedra preciosa, jamás, como dice las Escrituras, jamás serás defraudado. Jamás serás avergonzado. Estás seguro en Él. Tu vida está construida en Él. Versículo 7 dice, para vosotros, pues lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a las cuales fueron destinados. Y el apóstol Pedro está haciendo un contraste acá. El contraste entre aquellos que creen, en aquellos que se acercan a esa piedra viva, a los que desechan y no creen en esa piedra. Para los que creen, dice él, que Él es precioso. Entienden el valor de Cristo, entienden el valor de esa piedra. Él es valioso, ese es lo más valioso que tienen en su vida. Pero para los que no creen, para los que rechazan esta piedra, Él es piedra de tropiezo. Él es piedra de tropiezo que tarde o temprano se encontrarán en Él, se encontrarán con Él y caerán delante de Él. ¿Por qué? Porque han desechado su palabra, han sido desobedientes a esta piedra. Eligieron rechazar a Cristo, ir tras el camino a la perdición, seguir su propio destino, ir tras la perdición. Eso es lo que eligieron. No se abrazaron, no se acercaron, la rechazaron, como aquellos constructores que desechan esa piedra. La principal piedra fue rechazada. Terminando ya,
lo que hemos visto, el privilegio, hermano, que tenemos como cristianos, inmerecido de acercarnos a la piedra viva, esa invitación que cada uno de nosotros puede decir, hemos venido, estamos en Él. Podemos ver sus implicaciones en nuestra vida porque nos dio vida, nos edifica como un templo espiritual, como sacerdotes, ofrecemos sacrificios que son agradables a Dios y no le hemos rechazado. Entonces, nuestra vida como cristianos deben ser congruentes, hermanos. O mejor dicho, deben corresponder a la posición que tenemos en Cristo. ¿Nos hemos acercado a la piedra viva? Claro que sí. Hemos recibido vida. Estamos siendo edificados como casa espiritual en conjunto de nuestros hermanos. Somos parte de los sacerdotes que Dios eligió. Amén, decimos cada uno de nosotros. Entonces nuestras vidas deben ser vidas. Entonces toda nuestra vida debe ser un sacrificio vivo, agradable para Dios. Y como diría el apóstol Pablo, ese es nuestro culto racional. Eso es lo que tenemos para presentarle a Dios. Toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo, todo dedicado al Señor. Pero tú, mi amigo, que vienes por primera vez, que quizás nunca has escuchado acerca de esta piedra viva, el consejo para ti es lo primero, es que elijas dar ese primer paso, es acercarte a la piedra viva. Deja que Él te quebrante, que Él quebrante tu vida. Rinde tu orgullo delante de esta piedra. Muere a ti mismo, arrepiéntete de tus pecados. ¿Sabes? Lo maravilloso de todo esto es que Jesús eligió ser quebrantado para que tú no lo seas. Él ha sido destruido por el Padre para que hoy tú puedas correr a esa piedra preciosa y escogida por Dios, para que tú puedas acercarte a Él. No le rechaces, no desperdicies esta oportunidad. No te encuentres en medio de aquellos que amaron más las tinieblas que la luz. No te encuentres en medio de aquellos que han rechazado a esta piedra preciosa y escogida por Dios. Cristo es precioso y cada uno de aquellos que hemos gustado de esta piedra podemos dar testimonio que Él es precioso y puedes venir a Él en arrepentimiento y fe y tu vida puede ser construida en la familia de Dios. Acércate a Cristo, acércate a esa piedra preciosa. No salgas de este lugar de la misma manera que viniste. Acércate, Él es deleitoso. Él es nuestra piedra preciosa. Él es la perla de gran precio que tenemos. Y esto es lo que tenemos para ofrecer en esta mañana. No hay otra cosa, Cristo. Padre, gracias te damos por esta tu palabra. Señor, gracias por esta obra maravillosa que tú has hecho.